que tiene que ver eficiencia energética con BIM. No entraremos en estos detalles, pero desde la empresa pensamos que estaría bien que una persona con este enfoque se metiera en BIM. Como probablemente ya llevamos días de BIM Expo, ya sea el enésimo fabricante de que oís hablar, que hemos presentado nuestro catálogo BIM. Nosotros hemos decidido hacerlo un poquito más ameno y esperamos que más interesante. Por eso invitamos a Javier Alejo Ayón, que es el BIM Manager del estudio de César Ruiz Larrea, para que, bueno, preferimos hacerlo a medias y que él nos dé también la visión de usuario, pues eso, respecto a nuestra librería y en general. Bueno, voy a empezar haciendo la presentación de rigor de Rockwool como fabricante y ya de paso intentar dar motivos por los que a nosotros como fabricante nos interesa estar en Rockwool. En resumen, Rockwool fabricamos lana de roca desde el año 1937. Es una empresa nacida en Dinamarca. La fabricación de lana de roca tiene una historia bastante divertida porque se inspira en un proceso natural que tiene lugar en los volcanes y se ve que, bueno, que hace un danés en Hawái, pues viendo una erupción volcánica, ver cómo se forman a través de la lava que sale por el aire las fibras de lana de roca e inventar la lana de roca. Un solo material desde el año 37, pero sin embargo muchísimas aplicaciones, como Rock Panel, que son paneles de lana de roca compactada que se utilizan para fachadas ventiladas, sistemas de lana de roca desde SATE hasta lo más básico como aislamiento de tabiques, aislamiento de instalaciones técnicas tipo petroleras o así, techos acústicos y lo último ya también incluso sustrato para cultivos hidropónicos. ¿Y por qué hemos entrado en BIM? Bueno, en Rockwool hablamos siempre de que tenemos 4 prestaciones más o menos muy importantes. La primera, nuestro material es resistente al fuego, es completamente ignífugo. Tiene una durabilidad muy alta, no solo a lo largo del tiempo, sino frente a cualquier inclemencia. Frente a cambios de temperatura bruscos es un material súper estable. Es un material que tiene propiedades acústicas, tanto como aislamiento acústico, así de forma que el aislamiento a base de lana de roca tiene propiedades acústicas, pero también para acondicionamiento acústico. Como hemos visto, fabricamos paneles acústicos y también es un material completamente, bueno, creemos que es sostenible porque tiene una base mineral, no depende de petróleo. En resumen, basamos la creencia de que, bueno, nos basamos en creer en un material y en sus prestaciones. Pero ¿cómo puedes comunicar estas prestaciones a un arquitecto, a un proyectista, sin dar datos, sin dar información? Pues por esto nos interesa estar en BIM, porque BIM es información. También creemos que es muy interesante, ya que fabricamos productos con distintas aplicaciones que se pueden integrar en sistemas, el entrar en BIM y ver cómo se puede interaccionar. No solo vendemos una placa de aislamiento suelta. También apostamos por la construcción de calidad. Si creemos que es un material con tan buenas prestaciones, obviamente no podemos hacer otra cosa. Y creemos que BIM en parte favorece mucho la construcción de calidad. Pero bueno, paso directamente a dar un repaso de los objetos que hemos publicado. Y en general siempre hemos optado por publicar los sistemas.
Por ejemplo, los sistemas de cubierta DEC, donde se pueden ver varias opciones. Cubierta jardinada, con un acabado de lámina sintética, con lámina bituminosa, etc. Aquí parece una tontería, que todas las cubiertas se parecen mucho, pero para nosotros es muy interesante publicar la cubierta entera, porque, por ejemplo, en una cubierta DEC que tiene un acabado sintético, se utiliza un tipo de panel con un acabado normal. La que tiene un acabado asfáltico, preferimos recomendar que se utilice nuestro panel con un acabado oxiasfáltico que facilita el soldado de la lámina posterior. Y es por estas cosas que creemos que estamos facilitando el que el proyectista utilice el producto adecuado en la aplicación adecuada. También hemos sacado la fachada ventilada, el sistema REDER, que tiene nuestro aislamiento y el panel de fachada ventilada de Rockpanel. Estos dos productos son nuestros, sin embargo, el resto del sistema lo encontraréis con materiales genéricos. Igual que nuestro sistema SATE, el SATE de Redart es un sistema completo, todo esto es de Rockwool, sin embargo, la fachada obviamente la hemos sacado con un material genérico. ¿Por qué hemos sacado las fachadas enteras? Porque precisamente si necesitamos comunicar prestaciones como la transmitancia térmica, necesitamos hacerlo sobre una fachada entera. También hemos sacado fachadas metálicas con dos tipos de acabado, tanto el típico acabado metálico como acabado con Rockpanel, ya para edificios no tan industriales. Y por último, el clásico, el tabique de placa de yeso laminado. Si pasa. Perdón, penúltimo, porque lo último que hemos sacado es la barrera cortafuegos. Aquí fue interesante la interacción con Bimética, a ver cómo se podía modelar esto, porque la barrera cortafuegos es un sistema completo que se utiliza en edificios con muro cortina de cristal, donde se tiene que cumplir la normativa de fuego, que exige que haya 1 metro como mínimo entre piso y piso, a base, que sea completamente resistente al fuego. Entonces es un sistema que tiene esta altura concreta, lo demás era modelar en superficies, y esto, yo siempre digo que es como, debe ser como una barandilla de balcón. Y llegar a ver cómo se podía modelar esto para que después en un proyecto se pudiera utilizar bien, también tuvo su miga. Dentro de los sistemas, lo que os decía, hemos publicado también los productos sueltos, pero en este caso con Redart tuvimos que hacer una simplificación, que es que todo el acabado, que consta del mortero de agarre, la malla, toda la imprimación, el acabado silicato o silicona, es un solo material. Y aquí ya podéis ver toda la información que hemos añadido al sistema. Para empezar, lo mínimo, que es el link de contacto, el link del sistema hacia la página web, el apartado concretamente donde se habla de este sistema y donde siempre está la información más actualizada, pero también hemos añadido el texto para poder especificar correctamente ese sistema, para añadir a las memorias de obra las prestaciones que son intrínsecas al sistema, que son transmitancia a nivel térmico, resistencia al fuego, reducción acústica, y si tenemos ensayos sobre un sistema concreto, pues tenerlo nombrado. Aparte, también están publicados los productos sueltos. Y ahí dentro del producto encontraréis, de hecho,
toda la información técnica que podáis encontrar en la página web o en un catálogo o donde sea de Rockwool. Toda la información técnica de que disponemos hasta el día de la publicación la podréis encontrar en el objeto. Quiero hacer hincapié en esto porque creemos que es lo más importante de nuestros objetos. Nos hemos esmerado bastante en que se disponga de toda la información. Sabemos que todo el mundo estamos aprendiendo BIM ahora mismo y no sabemos si hemos colocado bien la información, si es útil, si no lo es, pero queremos aprender y de momento, al menos, poner a disposición del proyectista toda la información. Y nada, le cedo la palabra a Javier Alejo para que nos explique también, bueno, cómo han trabajado desde su oficina utilizando algún sistema nuestro. Bueno, muchas gracias, Ana. Entonces cuando Rockwool nos ofreció venir a la BIMexpo y colaborar con ellos, y no solamente que ellos hiciesen una presentación de sus productos en BIM, que ya nos pidieron consejo, es decir, cuando se los modelaron directamente a nosotros como posibles usuarios de sus productos, nos llamaron, se pusieron en contacto con nosotros, vinieron al estudio y nos dijeron que qué nos parecía toda la información que estaba modelada, que daban esos productos para que nosotros lo pudiésemos aplicar a diferentes proyectos. Entonces, cuando surgió esta posibilidad de venir aquí, pues se nos ocurrió presentar uno de los proyectos que se ha hecho recientemente. De hecho, la construcción va a empezar ahora en breve. Vamos a presentar un bloque de pisos que se hizo a través de un concurso, aquí para Acciona Inmobiliaria, para Madrid, en los que nosotros hemos usado directamente sus productos. Bueno, yo, como nos ha presentado Ana, soy Javier Alejo, soy BIM Manager en el estudio de arquitectura de Ruiz Larrea y Asociados. Vamos a presentar un poco, ahora os vamos a hablar un poco no solo de la metodología BIM que hemos seguido al desarrollar este proyecto, sino también un poco de las necesidades que como estudio o como profesionales proyectistas creemos que el BIM puede traer en un futuro que, bueno, ya todos estamos viendo que es lo que viene sí o sí, es decir, que no va a haber vuelta atrás, que pensar que otra vez 2 líneas significaban un muro es un error, sino que los muros tienen que estar definidos, tienen que tener información constructiva y nos tienen que dar más información que lo que nosotros hasta ahora estábamos acostumbrados. Bueno, vamos a presentar esto. Es un edificio plurifamiliar de 98 viviendas, está situado al lado del puente de Vallecas. Como digo, todavía no ha empezado la construcción, simplemente está el proyecto ya presentado, está licitado y con licencia urbanística. El promotor es Acciona Inmobiliaria. Entonces, un poco desde el punto de vista del estudio, Ruiz Larrea siempre ha pensado no solo en la parte de construcción propiamente dicha, sino que desde hace unos años ha creado un laboratorio, sobre todo pensando en sostenibilidad, y ahora ha añadido la metodología BIM. Siempre ha estado muy pensado en la sostenibilidad. Bueno, la gente que conozcáis un poco el estudio de Ruiz Larrea sabéis un poco su hincapié y todas sus pretensiones en temas de sostenibilidad y cómo enfocarlo hacia un futuro, pues lo que creemos que es lo principal que tienen que tener los edificios. Entonces vamos a hablar un poquito de la metodología BIM, no solo de la parte constructiva, sino cómo aplicar esa metodología BIM también a la sostenibilidad. El estudio de Ruiz Larrea tiene un asesor BREEAM directamente, también tiene un certificador de Passive House, por lo tanto siempre lo incorporamos a nuestros proyectos desde un principio. Ahora el reto con el que estamos lanzados es cómo se puede incorporar esa metodología BIM en función de conseguir más prestaciones o que nos sea más fácil dar la información para conseguir un sello ambiental como puede ser BREEAM o directamente el certificado de Passive House. La metodología BIM, bueno, todos sabemos, ya lleváis 3 días de congreso, todos sabemos de sobra lo que es. Entonces, pues un poco cómo el mundo se está actualizando a la metodología BIM. En España está llegando cada vez con más fuerza, todavía nos falta mucho para llegar a otros países, sobre todo pues Inglaterra y demás países que ya lo tienen totalmente asumido y es lo que hay sí o sí. Cómo con la metodología BIM nosotros podemos llegar a controlar un edificio no solo desde su fase, no solo desde que te sientas con el propio cliente, te dice, oye, quiero proyectar, quiero que me hagáis un edificio de viviendas o de lo que sea. Desde ese momento tú puedes empezar a desarrollar tu metodología BIM.
Y no solamente corresponde a la fase de construcción o la fase de proyecto, sino que hay un paso más allá después de que el proyecto está entregado, en el que tú puedes empezar a controlar todo el mantenimiento posible de ese edificio. Por eso decimos que es como la metodología BIM es algo perfecto para analizar el ciclo de vida del posible edificio y controlar todos los aspectos, o al menos así nosotros lo creemos en el estudio. Sabéis que, bueno, un poco se está tomando un poco la metodología de niveles de desarrollo que van desde el 100 hasta el 500 en función de las diferentes prestaciones que requiera el modelo, de la diferente información que se quiera dar. Nosotros este proyecto lo llegamos a desarrollar prácticamente hasta un lot 400, ahora vamos a ir poniendo diferentes modelos y de cómo iniciamos. Bueno, como os contaba, este edificio nació de un concurso cerrado, promovido por Acciona Inmobiliaria para una serie de estudios, en los cuales tuvimos la suerte de ser los ganadores. Entonces proyectamos un edificio, estaba pensado en 2 pastillas, unidas por un núcleos centrales de escaleras, para favorecer un poco las orientaciones y las vistas y hacer un poco algo diferente también. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que siempre es el primer punto respecto a que nosotros proyectamos, se analizaron una serie de esquemas, una serie de posibles beneficios que podría tener el hecho de dividir el proyecto en 2 pastillas, como podrían ser diferentes orientaciones, conseguir la ventilación cruzada, conseguir que todas las viviendas tengan buenas vistas directamente porque en la zona detrás hay un parque o se va a hacer un parque, actualmente no hay nada. Se va a construir un parque, entonces cómo incorporar todo el tema de sostenibilidad posible a un edificio. Todo esto se empezó a desarrollar ya directamente en metodología BIM, entonces se empezó a hacer en primer lugar un primer análisis volumétrico y energético. Nosotros trabajamos trabajamos con más de un software que podría ser una herramienta BIM, pero principalmente con Revit, de Autodesk. Entonces siempre empezamos los proyectos en una fase de anteproyecto de concurso desde el punto de vista de la sostenibilidad, generando unas masas conceptuales en las cuales nosotros entendemos o diferenciamos lo que puede ser elementos ciegos de elementos acristalados y realizamos una primera simulación energética para ver qué es lo que nuestro edificio puede demandar. En este momento todavía no hemos definido prácticamente ningún condicionante, es decir, sí que nos vamos a cumplir las condiciones de código técnico, lógicamente a la hora de proyectar, pero no hemos empezado a definir ningún material. Una vez que hacemos la simulación energética o bien mediante el software directamente de Autodesk asociado con Revit Green Building o mediante Design Builder, nosotros es cuando nos empezamos a poner en contacto con fabricantes, con casas comerciales y empezamos a analizar qué productos nos pueden mejorar esos aspectos de sostenibilidad o esos aspectos que nosotros estábamos buscando desde la fase de concurso del proyecto. Es decir, en definitiva lo que nosotros pasamos es a empezar a definir el sistema constructivo. En este caso, nosotros contamos con Roadbull desde un primer momento, principalmente porque pensamos que la parte interior de estos 2 bloques, donde están los núcleos de comunicaciones, lo íbamos a resolver con SATE. Creemos en la lana de roca, es decir, estamos muy acostumbrados a trabajar con ellos en este aspecto y entonces directamente nos decidimos a validar un poco cómo tenían hechas las librerías. Entonces directamente desde su página web te puedes descargar sus productos. Como bien ha explicado Ana antes, son principalmente cerramientos, o sea, la envolvente térmica, paramentos verticales y paramentos horizontales la cubierta. Por lo tanto, un poco para la gente que sí que sabe un poquito más de Revit, sabéis que no son familias, que son sistemas. Entonces, aunque ponga la extensión de familia, el RFA, ellos en la página web lo tienen puesto bien, que son directamente archivos de proyecto porque son de sistema, te dan la información tanto en archivo de Revit como en el archivo internacional IFC. Nosotros nos decantamos por 2 productos de ellos, principalmente por el de fachada, el de SATE, y por todos los paramentos verticales interiores, todas las divisiones, pues también usamos directamente sus placas de yeso laminado, que son genéricas, pero metemos su lana de roca. Nosotros lo primero que miramos son las características térmicas y físicas. Si el producto que nosotros estamos buscando no estuviese completamente definido, no nos valdría de nada. Entonces es un poco lo que Ana contaba de hasta qué punto es necesaria que los sistemas contengan información. Pues nosotros como proyectistas, o al menos así lo creemos en Ruiz Larrea, nos parece muy importante, nos parece lo principal. Es decir, no nos vale de nada que nosotros tengamos que modelar un producto cuando ya hay empresas dedicadas a ellas que tienen sus propios productos modelados y que te dan todas las características de resistencia térmica, de resistencia al fuego, etcétera.
Una vez que decidimos las familias, no sé si se llega a ver un poco regular, bueno, había hecho como un pantallazo de la planta directamente, un poco de la geometría. Entonces se basan en 2 pastillas, una como del doble ancho, una de doble crujía y la otra de crujía estrecha, una norte y otra sur, unida por 5 núcleos de comunicaciones. De tal manera que la planta baja tiene luego 7, es decir, es planta baja más 7 alturas. Aquí es donde indicamos un poco cómo estamos en fase básico aún, en cómo intentar llegar a ese modelo de definición LOT 300 con el que nosotros vamos a presentar la licencia urbanística, donde nosotros usamos directamente en estos núcleos de comunicación todas las fachadas que van hacia estos núcleos directamente con el SATE. En planta baja, este edificio tiene unos soportales para favorecer lo que contábamos en los esquemas de la ventilación cruzada y sobre todo la ventilación nocturna en Madrid en planta baja, para que nos discurran, nos suban, nos generen como una especie de chimeneas de ventilación el espacio entre los núcleos de comunicación. Por eso un poco la geometría particular de este proyecto. Una vez que nosotros tenemos definido este primer modelo, volvemos a realizar una simulación energética, en parte porque te lo pide el Ministerio para licitar directamente con la herramienta unificada LeaderCalendar, y aún así nosotros seguimos usando programas de simulación energética, no dejan de ser software BIM, en los cuales, como Design Builder o Energy Plus, en los cuales nosotros directamente exportamos el modelo directo que teníamos de Revit a Design Builder para ver un poco los consumos y las demandas energéticas. Ya hay enlaces para pasar de uno a otro, lo que pasa es que hay que entender cómo trabajan los programas. Es decir, al final la metodología BIM no es saber manejar un programa, sino entender cómo nos puede ayudar esa metodología pues a la hora de proyectar y a la hora de construir un edificio. En el momento que nosotros tenemos la fase de proyecto básico realizado, empezamos ya a definir concretamente pues todos los etiquetados de todos nuestros muros, a definir capa a capa, a ver todos los productos que nosotros podíamos, es decir, ya definir completamente el proyecto hasta los últimos extremos. Llegamos a hacer las tablas de cuantificación, tablas de planificación de cada uno de los productos. Aquí he puesto como una especie de un pantallazo de más o menos los productos que nosotros hemos traído, esta fachada de SATE, directamente donde vemos los espesores reales de los productos, su nombre. Si nos metemos dentro de la información de cada uno de las capas, encontramos toda su información térmica y física. A su vez, claro, lógicamente esta solución se tiene que apoyar en algo que dé inercia. Entonces, nosotros... es verdad que el propio Roadbull ya ha pensado en ello y ha metido un material genérico de medio pie de fábrica de ladrillo, que puede cambiarse por puede cambiarse por termoarcilla o por otro sistema, ¿no? Nosotros directamente también pusimos medio pie, lo que pasa que también se metió a mayores para conseguir una menor transmitancia, una mayor resistencia térmica, un trasdosado de placa de yeso con otra lana de roca al interior. Llegamos hasta los últimos extremos de definir todas las capas. Aquí he querido marcar un poco pues, cómo es la tipología y cómo adaptamos sus productos. Nos interesaba también, cogimos también sus productos porque tienen en los ensayos directamente al fuego, cumplen el código técnico, porque teníamos ciertos problemas a la hora de proyectar con las distancias entre los recorridos de evacuación y los huecos. BIM, sobre todo, no es solamente meter familias, meter bloques. A mí me parece muy importante que el término de trabajo colaborativo. Entonces nosotros en el estudio, uno de los factores principales que nos está haciendo BIM es que tú puedes trabajar con otra persona en tiempo real en cualquier parte del mundo. Es decir, nosotros estamos trabajando a través de subproyectos para la gente que sepa un poquito más de esto. Entonces, si nosotros desde el estudio estamos lanzando la parte de arquitectura, conjuntamente puede haber una ingeniería que se esté desarrollando la estructura y otra que esté desarrollando la parte de instalaciones. De tal manera que cualquier cambio que nosotros generemos en el modelo, con sincronizar, les está apareciendo a las otras 2 personas o las otras 2 empresas que estén trabajando colaborativamente con nosotros. De tal manera que finalmente, una vez desarrollado todo el proyecto, podemos incorporar la estructura y las instalaciones a nuestro modelo y así dar la definición completa, no solo constructiva, como ya hemos visto, de todos los cerramientos o todos los paramentos, sino los 3 aspectos principales que tienen el edificio. Aquí lo único que quería mostraros es un poco las fases que nosotros hemos usado en esta metodología BIM, desde la fase de concurso, en la que ya hemos empezado mediante esa simulación
un poco genérica, solamente marcando superficie o porcentaje entre huecos ciegos y huecos, vamos, entre parte ciega y huecos, desde la fase de anteproyecto, en la que nosotros ya empezamos a definir un poco los paramentos, el proyecto de básico en el que sí que se llega a alcanzar prácticamente un lot 300, hasta ya un proyecto de ejecución en el que todo está completamente metido. Cómo nosotros podemos hablar de flujos de trabajo para el archivo internacional de IFC, con el que nos pensamos que es la mejor archivo cuando no trabajamos en colaborativo todos desde el mismo tipo de programas, y cómo pasar directamente a los archivos energéticos para dar esa información energética a la hora de empezar a conseguir sellos ambientales. Pues espero que les haya gustado la charla, nosotros muy agradecidos por la invitación que nos habéis hecho al Congreso y nada más, espero que os haya gustado.